Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush vamos a estar conversando sobre distintos temas siempre culturales, con el objetivo de recordar también a los artistas que han pasado por nuestra historia y también a los artistas presentes en sus distintas áreas. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí acompañándonos desde tu casa y nosotros aquí en Difusora Soriano y en Puerto Cultura. Vamos a tener temas muy interesantes para tratar. Por ejemplo, Sandra nos va a contar sobre la vida y obra de José Luis Zorrilla de San Martín. También vamos a tener una columna nueva sobre jazz con alguien que ustedes conocen ya de hace muchos años, que es José Ferreira. Y en Voces Cercana también vamos a tener a una comunicadora, a una comediante, a una actriz muy notable llamada Carmela Gómez. Y en la lupa literaria vamos a estar conversando sobre un clásico de la literatura. Así que en breve ya comenzamos con todo este despliegue de contenidos para ustedes. Recuerden que nos pueden seguir desde YouTube en el canal Puerto Cultura. También pueden acceder al programa si están más lejos de Soriano a través de la página web, que es www.difusorasoriano.com, y también a través de las redes sociales. Comenzamos el programa de hoy recibiendo a la escritora Sandra Rush con su clásica columna Expresión Viva, donde nos va a recordar a un artista uruguayo que viene de una familia que ha dejado una huella histórica en nuestro país. Me refiero al escultor y pintor José Luis Zorrilla de San Martín, un artista presente en todos nosotros, autor del obelisco de los Constituyentes de 1830, emplazado en la ciudad de Montevideo, como así también de otras obras notables que seguramente Sandra nos va a contar, como también el Monumento al Gaucho. Así que, bueno, bienvenida Sandra con esta gran historia de vida y artística que tiene José Luis Zorrilla de San Martín. Buenas noches, querida audiencia de Difusora Soriano y Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Hoy compartiré con ustedes la expresión viva de un gran escultor uruguayo llamado José Luis Zorrilla de San Martín y una de sus obras magníficas que tenemos en nuestra ciudad, el Monumento al Grito de Ascencio, también conocido como el Gaucho de Ascencio. En el día de ayer, 23 de mayo de 2025, en el marco de las celebraciones de los 200 años del Grito de Ascencio y en homenaje a José Luis Zorrilla de San Martín, a los 50 años de su desaparición física, ocurrida el 24 de mayo de 1975, con el apoyo de la Intendencia de Soriano tuvimos el honor que nos visitara el escultor, profesor, escritor y músico Ramón Cuadra Cantera, quien con su sabiduría, conocimientos y admiración por su gran maestro, lo volvió a la vida, dándole vida a su obra. Comencemos por recordar qué significó para nuestra patria el Grito de Ascencio. Sabemos que hace 200 años, el 19 de abril de 1825, un puñado de valientes hombres, 33 orientales al mando de Juan Antonio Lavalleja, partieron en un lanchón en la oscuridad de la noche y la inclemencia de la lluvia de las islas del delta del Paraná en Argentina, rumbo a las costas de la banda oriental, motivados por alcanzar la independencia de estas tierras, ocupadas por el Imperio de Brasil. Desembarcaron en La Graciada. Estaban unidos por una bandera que representaba su compromiso con la leyenda que decía «Libertad o muerte». El gaucho tomó la causa y aquel grito marcó el destino de una patria libre y soberana que es nuestro Uruguay de hoy. José Luis Zorrilla de San Martín
fue parte de una de las familias más importantes de nuestro país, vinculados al arte y la cultura a nivel nacional e internacional. Hijo del escritor, periodista, diplomático Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria. José Luis nació en la legislación uruguaya en Madrid el 5 de septiembre de 1891, cuando su padre, Juan Zorrilla de San Martín, se desempeñaba como ministro plenipotenciario de Uruguay en la corte de Alfonso XIII. Fue el 5 de septiembre de 1891. Siendo niño, su familia se traslada a París, donde conoce a nuestro artista plástico Carlos Federico Sáez. Nuestro, porque era mercedario. Sus primeros retratos al óleo, que datan de 1906, cuando tenía 12 años, muestran una gran influencia de este artista. Continuó su preparación académica y artística en el Círculo de Bellas Artes con el pintor Vicente Puig y posteriormente recibió clases del escultor Felipe Bernini en 1909. Entre 1911 y 1914 realizó sus primeras exposiciones en pequeños salones. Contrajo matrimonio con Guma Muñoz del Campo, con quien tuvo 5 hijas: Guma, Concepción, a quien conocemos como China, Inés, Teresa y María Elvira Zorrilla de San Martín. Recibió una beca del gobierno uruguayo en 1914 para estudiar en Múnich, pero nunca llega a destino, porque comenzó la Primera Guerra Mundial, debiendo permanecer en Florencia, Italia. Regresa a Uruguay al año siguiente e ingresó al Palacio Legislativo como ayudante de escultura. Ganó el concurso internacional para erigir el monumento al Gaucho. En 1922 viaja a París con su esposa y sus 2 hijas, Guma y Concepción, China Zorrilla, donde instaló un taller y estudió con el escultor Antoine Bourdelle. Realiza el Viejo Vizcacha sobre el personaje de Martín Fierro y la estatua de José Gervasio Artigas en el Paraguay. En esa época también hace la de San José y el Niño, destinada a una iglesia en la isla Saint Louis. Paralelamente concurriría a los talleres de Maillol, Despieux y Drivier. En 1925 presentó La Fuente de los Atletas en el Salón de Otoño, actualmente ubicada en el Parque Rodó de Montevideo, por la cual recibió la medalla de plata. Regresa a Uruguay en 1925 y al año siguiente se inauguró el Monumento al Gaucho, que les cuento que fue fundido en Europa, en Bruselas. Otras obras de este gran escultor son el monumento a la batalla de Sarandí en 1930, la decoración de la capilla de la cárcel de mujeres en ese mismo año y también el monumento yacente de Monseñor Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, que está emplazado en la catedral de esa ciudad. Otra de sus grandes creaciones es el obelisco de los Constituyentes de 1830, también en 1936, que es una aguja de granito de 41 metros de alto, con 3 alegorías de bronce, instalado en el Parque José Valle y Ordóñez de Montevideo, y la estatua ecuestre del Grito de Ascencio, emplazada en la ciudad de Mercedes en el año 1942. En 1937 ganó el concurso internacional para el monumento al general Julio Roca en Buenos Aires y abrió un taller en esa ciudad para su ejecución. La obra fue inaugurada en 1941 y se encuentra en la esquina de la avenida Presidente Julio Argentino Roca y la calle Perú. En su base, revestida en mármol, se destacan 2 alegorías que representan la patria y el trabajo. Y en el coronamiento del monumento se erige la escultura del general Roca montando a un caballo. Fue invitado a concurrir a la Exposición de París en 1937, donde fue declarado huésped de honor. En 1940, el presidente Franklin Delano Roosevelt lo invita a viajar a los Estados Unidos. En 1947 realizó la estatua de Artigas, que se encuentra en el Banco de la República Oriental del Uruguay. En 1947, como les dije,
Bueno, esta que la realizó en el 47 fue inaugurada en 1949. El gobierno de Argentina le encarga el monumento a Artigas, que lo realiza en 1960, pero su inauguración se demoró hasta 1971. En 1966, con motivo de inaugurarse la estatua de Artigas de pie, fue invitado por el gobierno de Italia a concurrir al acto y se le otorgó el título de comendador. También realizó un Artigas con destino a Villa Borghese, en Roma, en 1967, el viejo Pancho, emplazado en la plaza de la calle Libertad de Montevideo, que data de 1969. Como verán, la obra fue muy prolífera y estas son algunas a título de ejemplo. Hay un montón más que se encuentran en colecciones privadas y en lugares públicos, tanto de nuestro país como del mundo. Entre 1940 y 1961 fue director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. El edificio lindero al Museo Zorrilla en Punta Carretas alberga aún hoy su taller. La escuela pública número 193 y la calle donde se localiza el Museo Zorrilla de Montevideo llevan su nombre en su homenaje. Bueno, hasta aquí hemos hablado de José Luis y su obra escultórica, pero fue en estas charlas y en estos días muy interesante descubrir que es parte del acervo artístico del Banco República los dibujos que realizó especialmente para una serie de billetes que se autorizaron a emitir por una ley de 1935 del Banco República. Esta serie, con billetes en valores de 0,50 centavos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos y 1.000 pesos, presenta motivos verdaderamente nacionales, que además de mostrar un alto valor artístico, representan la historia y los valores del país. Falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1975. Tenía 83 años. En nuestro departamento de Soriano tenemos 2 monumentos de este gran escultor que tan bien supo transmitir en sus obras la historia, las raíces y los personajes de nuestra nación, invitándonos a ver en cada una, más allá del bronce, las vidas, las gestas, los sentires, mensajes que nos invitan a la reflexión. El monumento a Asensio comenzó a inicios de 1900 como un movimiento de un grupo de vecinos que, orgullosos de ser hijos de Soriano, donde nació la patria, querían tributar, inmortalizar la gesta libertadora de 1811, el grito de Asensio. Hicieron un llamado a concurso, habiendo sido ganador el boceto presentado por el escultor Felipe Menini, quien años después fue maestro de José Luis Zorrilla de San Martín. Llevaron a cabo una colecta para recaudar fondos, pero pasaba el tiempo y se les estaba haciendo difícil concretar su aspiración. Recurrieron al Palacio Legislativo para conseguir apoyo, quien declaró de interés la iniciativa. Por el año 1936 le encargan a José Luis se haga cargo del proyecto. Habían pasado más de 30 años desde los inicios. En 1941, la gran obra estaba finalizada y fue colocada en la Plaza Independencia en una inauguración desbordante de alegría y emoción en 1942. Algo que yo no sabía y me enteré ayer en la charla y en las imágenes que compartió el escultor Ramón Cuadra Cantera, que antes de ser traído a Mercedes fue expuesto en Montevideo en la intersección de las calles Agraciada y 18 de Julio. Su autor expresó en un reportaje que dio a diario El Debate que en ese gaucho había querido que hubiera algo más que un hombre sobre un caballo, bronce sobre bronce. He querido que hubiera la belleza subyugante de un movimiento,
y he querido que hubiera un espíritu con que la elocuencia del gesto pudiera expresar el mensaje sublime de la libertad, que este momento ha de recordar. Nos entregó su escultura, un mensaje de patriotismo. Roberto de Espada sostuvo que en la obra puede observarse el impulso heroico y la fiereza postural del héroe en su gesto desafiante. El monumento de Asensio fue declarado Patrimonio Nacional el 24 de agosto de 1976. Quiero agradecer a Ramón Cuadra Cantera por su generosidad y sapiencia, por todo lo que nos acercaste a este gran hombre, a este gran patriota y gran escultor José Luis Zorrilla de San Martín, y porque nos enseñaste a conocer y redescubrir esa obra patrimonial imponente que tenemos en nuestra Plaza Independencia, y seguramente más de uno lo ignoramos. Los invito a visitarla, a observarla, a dejarse llevar con la imaginación y sentir lo que el autor nos quiso transmitir. Es ese el mejor homenaje que podemos brindarle. Un saludo especial a todos los queridos escultores que están reunidos en Palmar, celebrando ese encuentro tan lindo que año a año los acerca, y al Liceo José María Campos, en la profesora Daniela Lauer y en todas los funcionarios, dirección y alumnos por esa tarde tan enriquecedora que compartimos con Ramón Cuadra, hablando de José Luis Zorrilla de San Martín y de la escultura. Sigan en Puerto Cultura, en Difusora Soriano, y que tengan un muy buen descanso. Nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Puerto Cultura y desembarcamos en un nuevo segmento o en un nuevo puerto, donde el jazz es la consigna. Les presentamos Jazz en el Puerto. Otra manera de encontrarse con este género musical, a través de un gran referente de la música, como les dije que ustedes conocen, que es José Ferreira, un hombre de radio que también hizo historia en esta misma radio con un programa llamado Calle 52, un apasionado del jazz que este año nos está visitando para hablarnos sobre distintas historias contenidas en este género, como en la que hoy vamos a escuchar, referida a un increíble pianista. Por lo menos a mí me lo parece. Soy un amante del jazz también, del jazz y del blues. Pero bueno, esta historia que nos trae con el argentino Mono Villegas es increíble. No podía ser de otra manera. Soriano es la capital del jazz en América, así que tener hoy Jazz en el Puerto y de la mano de José Ferreira es tocar el cielo con las manos. Con ustedes y con nosotros, José Ferreira en Jazz en el Puerto. Daniel, Sandra, ¿cómo están? Buenas noches, Puerto Cultura. Bueno, primariamente gracias por la invitación. Aquí estoy para aportar alguna anécdota, alguna historia, un poco de música, en fin, ese tipo de cosas. Les traigo una historia que marcó muchísimo. Vamos a estar escuchando a dos personas que hoy ya no están entre nosotros. Antonio Carrizo, periodista argentino, por supuesto, y también un músico argentino, Enrique Mono Villegas. Escuchen atentamente lo que ellos conversaron. Claro. Yo parecía el Monkey, sí, ese. Y hacía frío, además. Sí. Y no veía a nadie porque estaba la gente no sé dónde. Yo tocaba y no sabía qué tocar. Al final toqué una razón de blues y terminé, me levanté y me fui. Dijiste siempre has sido un hedonista. Sí, un hedonista, sí. Y le dije a un periodista que se enojó mucho: toda mi vida me he privado de las cosas que no me gustan. ¿Cómo seguir después de haber escuchado esto? ¿Qué les pareció? Bueno, les propongo ahora escuchar un tema de Juan Tisol y Duke Ellington, Caravan. Por supuesto que el Mono Villegas al piano.
Les voy a contar algunas cosas. El Mono Villegas tocó con Duke Ellington. Es un músico que toque el género de música que toque, siempre es el Mono Villegas. También una particularidad, es una persona y también se refleja en su música con voz en alto. Me estoy despidiendo. Hasta cuando ustedes gusten, que tengan un feliz domingo y que nos encuentren siempre juntos los sábados en Puerto Cultura. En el final les hablé de voz en alto del Mono Villegas. Aquí lo tienen. Fuerte abrazo. Eran tiempos de jazz, tu descubrimiento del jazz. Sí. Eran épocas de músicos como Ellington. Tócame Ellington, pero de aquella época. Haceme Ellington, a ver. Década del 30. Ya que cuando pienso solo te voy a tocar Solitud. ¿Qué era Ellington? Era el genio más grande que ha tenido el jazz. Yo dije una cosa y después la ratifiqué. Si Duke Ellington hubiera sido blanco, George Gershwin no existe. Pero si hubiera sido blanco, no hubiera escrito las músicas que escribió siendo negro. Y esto me lo ratificó él cuando le dieron la medalla ahí en el cumpleaños en Washington. Él por tocar 30 años de jazz y qué sé yo, dije. Él dice, yo no sabía que estaba tocando jazz, yo creía que estaba componiendo música negra, dijo. Y este es Solitud. Estás escuchando Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Y en Voces Cercanas recibimos hoy a la actriz, comediante y comunicadora Carmela Gómez, que ustedes en Instagram la pueden encontrar como @soycarmelagómez. Una artista que posee ese estilo inconfundible que la hace única, que deslumbra desde el arte de la comedia y de la improvisación. Algo muy pero muy difícil. En este caso, Carmela nos va a contar sobre la historia del stand-up, una de las formas de comedia teatral que se ha vuelto muy popular, pero que hace muchísimos años que se desarrolla. Pero últimamente como que ha reflorecido. Es una técnica donde el monólogo se vuelve muy rápido, muy hilarante, muy irónico si se quiere, y también hasta a veces muy crítico. Pero conozcamos todo este mundo a través de Carmela Gómez, que nos va a contar a través de distintos encuentros
todo lo del stand-up y sobre la actuación en todas sus manifestaciones. Con ustedes y con nosotros, Carmela Gómez en Voces Cercanas. Hola, hola, Daniel, Sandra, pero qué alegría estar con ustedes en este programa Puerto Cultura para FM Soriano. Para mí es un honor poder hacer un aporte desde mi lugar. Y bueno, y les voy a hablar en esta oportunidad de lo que significa y de lo que es el stand-up y un poco en numerosas o diferentes apariciones iremos hablando un poco de la historia, de cómo surgió esto y eso. Pero bueno, básicamente hoy quería decirles lo que significa stand-up. Para los que no saben, es una palabra inglesa que significa de pie, ¿no? Ponte de pie, párate. Y bueno, nada, y es como parte de esas señales en conversar con la gente. A diferencia del teatro, en donde los actores interpretamos un personaje, la mucama, la señora de la casa, la jardinera, un perro, un gato, un árbol, no importa. Nosotros personificamos a alguien en una escena, en una obra completa. En stand-up, no. En stand-up se rompe esa cuarta pared y se habla al público, se toma un contacto visual y onírico desde todo punto de vista con el público, ¿verdad? En esto de generar adrenalina, cierta energía, oír, escuchar, ver, la gente se divierte muchísimo, se ríe. Y opina también y dice, ay, eso sí, a mí también me pasa, o mi hijo es igual, y qué sé yo. Y bueno, la gente siente a sentirse identificada. ¿Por qué? Porque los comediantes, los stand-uperos, lo que hacemos es tratar de hablar de la vida cotidiana, hacer observaciones sobre la vida cotidiana, intentando construirlos desde la inteligencia, ¿no? Y satirizando nuestro propio comportamiento de todos los días. Hablando de cosas banales, uno puede construir tremendo chiste. ¿Por qué? Porque la gente siempre en algún punto se identifica con eso. No es nada fácil hacer reír, ¿eh? Aunque no lo crean, tenemos que estudiar y mucho. Los chistes deben de tener una premisa clara y un porqué y un remate. Básicamente esa es la estructura del chiste, del relato que hace el comediante y que puede tratar diferentes temas. Se hace la rutina, como les decía, usando el recurso de la observación. Un gran observador es Jerry Seinfeld, que Seinfeld tiene una tira cómica que duró muchos años, Ellen DeGeneres también, Carlos Vallarta, Alex Fernández. Bueno, hay íconos como George Carlin que desafiaron las normas sociales y desafiaron el status quo en temas como la política. Y bueno, más tarde, en aquella época, fue defenestrado. Hay temas que todos los temas se pueden tocar, todo tipo de humor se puede hacer. Yo elijo no hacerlo y es muy difícil hacer humor hoy en tiempos en donde la gente está muy sensible, donde está muy bien que no se puedan hacer chistes con los colectivos, pero también está bueno reírnos de nosotros mismos, de nuestras falencias, de nuestras debilidades, de nuestras miserias y pasarlos al plano del humor como para de alguna manera exorcizar los duelos que tenemos todos los seres humanos cotidianamente, ¿no? Divertirnos con aquella metida de pata que fue bochornosa, pero bueno, que hoy la tengo como un recuerdo, porque en realidad, y un recuerdo lindo, ¿qué es lo bueno de la vida? A ver, a todos nos pasan cosas. ¿Qué pasaría si todos tuviésemos una vida lineal, tranquila, apaciguada, donde vamos a trabajar? No nos pasa nada, no nos compete nada, sería aburridísimo. Yo celebro ser una gran metedora de pata, de todas mis cosas como mujer despistada, porque soy extremadamente despistada, y eso me lleva a generar un montón de chistes. Y por otro lado, estar atenta al bondi que dice determinada cosa, al ómnibus, estar atenta al del puesto que decía no toque la fruta, y yo decir,
puedo hacer un chiste con esto perfectamente. Hay infinidad de temas, todo se puede usar si se usa con inteligencia. Frank Fay, fíjense ustedes, se hizo famoso improvisando mientras oficiaba como maestro de ceremonia en aquellos vodevil que les contaba hoy. Él presentaba los números musicales de magia o acrobáticos. Después hubo uno que fue un fenómeno, que fue Bob Hope, que lo pueden googlear, que era un británico maravilloso y él era maestro de ceremonias también. Después se hizo presentador de su propio programa de radio y fíjense ustedes que empezó a generar chistes para las tropas con noticias del día en tiempos de guerra. Esto que les decía hoy, de achicar tanto drama, tanto dolor, tanta violencia, tanta miseria, haciendo chistes con los temas cotidianos de la guerra para que los soldados se puedan reír de la situación terrible que les tocó vivir y les toca vivir a la gente que vive en guerra o que lamentablemente tiene que participar de una guerra. Mark Twain fue un gran escritor, un gran director, es un tipazo que tiene un montón de títulos alucinantes dentro de su extensa bibliografía, y él básicamente se caracterizó por ser el primero en hacer humor presentando temas sociales. Él cada vez que daba un discurso apelaba a la injusticia social y a la locura personal, pero desde el humor, tratado desde el humor. Y entonces así logró llegar a la gente de alguna manera con ese simple hecho, ¿verdad? Decir lo que estaba pasando, todo lo que era injusto para él, pero siempre apelando al humor. Es genial. Y tenemos, bueno, un montón, ¿no? En la antigüedad el humor era parte integral de las reuniones sociales y de las ceremonias religiosas. ¿Qué hacía la gente? Iba eso, compartía chistes y anécdotas para entretener al público. Sí, señor, al público que iba hasta a un velorio. Así es, la vida sin humor no es vida, porque de alguna manera nos inyecta un poquito todos los días de una dosis para continuar viviendo esta linda o no tan linda vida, pero estamos acá presentes, así que compartamos lo mejor de nosotros mismos. Será hasta la próxima. Continuamos en Difusora Soriano. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos desde Puerto Cultura. Y hoy vamos a hablar sobre el privilegio de ser un escritor. ¿A qué me refiero? A que sin importar el grado de popularidad que alcance un escritor, lo que debe tener en cuenta es que una vez que el autor comienza a dar a conocer su obra, comienza a ser conocido. No importa si su alcance es de un pequeño círculo. Al fin y al cabo, así es el principio. Después uno puede llegar a saltar a los grandes medios de comunicación. Y que lo que debe tener en cuenta es el compromiso para con su obra. Y por supuesto la ética, pues todo lo que diga y haga puede jugarle a favor o en contra. Porque su voz será pública y podrá influir en mayor o en menor medida en su propio entorno. Siempre debe tener en cuenta que una vez que ha conseguido un público va a estar expuesto y será también juzgado por lo que diga y haga, pudiendo generar oportunidades, pero también las puede perder. Este escritor debe considerar que si ha tenido la posibilidad de expresarse y ha logrado publicar un libro, es porque ha tenido las condiciones apropiadas para hacerlo, y para hacerlo sobre todo en paz. O sea, ha tenido la libertad de hacerlo, ha tenido el apoyo de quienes le rodean. Alguien le ha dado confianza en seguir adelante, ha tenido la instrucción necesaria para hacerlo, ha tenido los recursos. En su entorno, comunidad o país ha tenido algo que es muy importante y sobre lo que hay que reflexionar.
ha tenido las garantías suficientes para hacer que sus derechos sean válidos y con ello haya tenido la posibilidad de expresarse, sin ninguna restricción. Si todo esto ha ocurrido, entonces este escritor es un privilegiado. Estamos hablando de escritores, pero por supuesto que esto vale para la música, para el teatro, para la danza. Por distintos motivos, todos estos puntos muchas veces no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque la persona tiene el sueño de contar historias, pero realmente uno tiene que considerar todo lo que he dicho anteriormente, porque vivimos una sociedad con graves conflictos. Me refiero al mundo. Hay guerras, hay conflictos sociales, hay regímenes totalitarios, hay situaciones en las que el escritor no puede escribir, no puede expresarse, no puede ni siquiera publicar. Entonces me pregunto si las causas han sido favorables y la persona ha logrado publicar un libro, ha logrado presentarlo al público, ha tenido algunas entrevistas. Entonces, vuelvo a preguntar o vuelvo a reflexionar, ¿acaso esto no es un privilegio? Muchas veces no se toma en cuenta todo esto y todas estas cosas no se consideran y se desconoce lo difícil que es para muchas otras personas lograr ese sueño que muchos no pueden concretar. El escritor poco a poco va a ser alguien que tiene la posibilidad de contar esas historias que tiene. Y con estas historias van a venir comentarios, van a venir otras oportunidades y puede llegar a resolver algo de la sociedad en la que vivimos, incluso desde la ficción, porque podrá hacer reflexionar a sus lectores. Podrá pasar fronteras delicadas de la realidad desde la narrativa a la ficción. Podrá contar sus historias a personas que por distintos motivos no tengan más que ese libro, porque no pueden viajar, porque no tienen recursos, porque están impedidos de repente por una enfermedad, por lo que sea. Un libro puede llegar a alguien que quizá lo valore más que cualquier otro objeto. Estos son solo algunos conceptos que me parece interesante reflexionar cuando alguien escribe y decide publicarlo y busca el camino fácil para hacerlo en una plataforma digital o llevar su manuscrito a una imprenta sin que pase por todo lo que son las etapas de publicación, las etapas profesionales de corrección, de edición, visto por técnicos especializados, no por alguien que lee o que escribió un libro, que tiene alguna experiencia o cierta verborragia. No, se necesita un técnico. O sea, una obra hay que considerarla con esa seriedad. O sea, cumplir con todas las etapas del proceso y someter la obra a las exigencias profesionales harán que el esfuerzo realmente valga la pena. O sea que antes de pensar en satisfacer el ego, hay que pensar en la obra. Pensar en la obra no es buscar el camino fácil, como decía recién, o subirla a escondidas a una plataforma digital y decir, me publicaron el libro. No, porque nadie más lo va a ver salvo aquellos que le interesen porque están al lado tuyo. O sea, no podemos jugar tampoco a ser el escritor. Si quiere uno ser escritor, si uno quiere transmitir algo a la sociedad o a su grupo o a su entorno, entonces debe hacerlo con toda esa seriedad. Si no, más vale no hacerlo. El mercado digital realmente no ofrece nada en este momento, pero tiene sus ventajas. Es una herramienta útil cuando es necesario tenerla por algo puntual, pero hacer el camino fácil y mucho más saltearse todo el proceso editorial para hacer el camino fácil, que se cree que es fácil, no es la solución, porque aún publicando en un formato digital se necesita corrección.
porque siempre estamos hablando de la seriedad de la obra, estamos hablando del compromiso. No es el camino fácil, sino justamente es eso, todo lo que expliqué anteriormente. Hay realidades en las que un escritor no puede dar a conocer su obra, entonces hay que respetar eso. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Puerto Cultura. Bien amigos, ya sobre el final del programa prácticamente, entramos en La Lupa Literaria para encontrarnos con otro de los clásicos de la literatura universal, como en este caso, un escritor que ustedes conocen, que es Jorge Amado, y la novela es Gabriela, Clavo y Canela, donde desde acá yo creo que Jorge Amado lo que hace es expresar un mensaje feminista en 1925. Novelista y político brasileño que nació y falleció en Bahía, falleció en el año 2001, ciudad que yo creo que inmortalizó en sus historias literarias. Un hombre que tuvo una vida muy rica en lo que es la propia experiencia de vivir, ya desde chico, desde muy chico, ¿no? Durante su juventud se fue vinculando a lo que eran las plantaciones de cacao, sitio en el que él debió escuchar y vivir muchas de las historias que después fue escribiendo. Jorge Amado estudió Derecho y trabajó también en periodismo, siendo allí donde nace su carrera literaria, actividades que llevó también de forma paralela hasta cierto tiempo, y después también juntamente con su carrera política, ¿no? Jorge Amado fue encarcelado por su postura política y luego estuvo hasta exiliado en Francia entre 1948 y 1952. En sus obras nos muestra cómo era la vida en los sectores más pobres de Brasil, con lo que por un lado nos acerca a una realidad social que pide ayuda, que pide soluciones, y así Jorge Amado lo muestra al mundo. Y por otro lado, retrata para siempre la problemática de aquellos años, lo que eran las luchas de clases, en ese remolino cultural en el que todos los pueblos vivían y aún viven, en las duras condiciones de vida de los trabajadores en estas plantaciones. Sus primeras obras publicadas fueron durante los años 30 y 40, pero es con Gabriela, Clavo y Canela de 1958, como dije al comienzo, que Jorge Amado alcanza gran popularidad y, por supuesto, proyección internacional, y pasó a ser uno de los autores más traducidos de Latinoamérica. En ese momento, allí él deja la política y se dedica de lleno a sus historias, a contar las historias que conocía. Es por eso que hoy elegí para ustedes esta novela, porque es o representa para Jorge Amado un puente entre sus anteriores libros y los que vinieron después. Gabriela, Clavo y Canela es una novela donde la sensualidad y el relato poético está realmente en cada página. Además, como decía Jorge Luis Borges, ¿no?, en una novela, decía que esta novela era una de esas novelas que las abrís en cualquier parte y lo que lees te convence y te sugiere seguir leyendo, aunque Gabriela recién aparece por la mitad del libro y con ella se abre la puerta a un mundo muy poco conocido que refiere al de las amantes de los jerarcas de ese lugar, como se llaman en esta novela, como se les conoció a estos jerarcas, eran los coroneles. Este libro o esta novela nos cuenta sobre las costumbres de otra época, de una sociedad en evolución. Y Jorge Amado
yo creo que podemos afirmar que fue un gran intérprete de lo que sentía y reclamaba su sociedad. Y él supo rescatar las problemáticas que se vivían en Brasil en ese momento en que estaban ocurriendo además muchas cosas, ¿no? Y así es que Amado logra marcar una frontera entre lo que se vivía antes y lo que vino después. Aclaro esto porque creo que es necesario para comprender su obra. Además, de esta que estamos tratando, que es Gabriela, Clau y Canela, además es un título que hasta el título tiene musicalidad. Hay mucha poesía en esta novela. Tiene un sabor y una textura especial que realmente seduce en cada página y nos introduce a ese mundo sensorial en el que se mezclan las costumbres, la música, la comida y hasta el erotismo. Esta es la magia creadora de Jorge Amado. Esta es su característica y su tono narrativo, porque además es una literatura amena, es fácil, es simple, sin ningún trazo complejo, porque hasta las palabras que utiliza son simples, pero de una gran belleza narrativa. Esto es importante porque hay escritores que creen que al utilizar una narrativa cargada de metáforas o palabras difíciles, creen que es mejor, o hacen que la novela tenga un carácter mucho más contundente, ¿no? Pero no es así. Jorge Amado nos demuestra que todo está en cómo se cuente la historia, cómo se trate esa historia, y el buen uso de la sintaxis. A ver, esto no lo hacen muchos escritores, lo aclaro. Otro que estoy pensando que escribe igual es Horacio Quiroga. Es así, con palabras simples, tiene la profundidad de la narrativa muy metida en distintos planos. Siendo así que Jorge Amado, con esa simpleza de la que les estoy hablando, además es también, yo puedo decir, una novela muy colorida. Nos sumerge en el colectivo de lo social, contándonos lo que es sin ninguna vuelta filosófica. Esa es la palabra, o ese es el concepto. Es lo que es, pero muy bien contado. Y este es el verdadero poder del narrador. Aquí Gabriela es trabajada como un personaje en la que se basa sobre una mujer típica brasilera. Eso es lo que quería decirles, ¿no? O sea, Gabriela es una típica mujer brasilera o brasileña. Ella es mulata, es del sur de Bahía, es inserta en una ciudad que vivía el proceso de comercialización que se dinamizaba día a día por la exportación de cacao, una ciudad que crecía vertiginosamente en aquel entonces, ¿no? Y donde además había mucha violencia. Porque a veces uno piensa que los momentos difíciles y violentos son los del presente, pero cada época histórica tuvo lo suyo, solo que nosotros vemos el presente que vivimos, ¿no? Y en esa realidad estaban estos otros personajes, los terratenientes, a los que llamaban los coroneles, que no eran militares, ¿no? Ellos eran quienes se imponían frente a los ciudadanos haciendo primar su ley, de ahí los coroneles. Ellos eran la autoridad, ellos eran la fuerza, se hacía todo por la fuerza, y ellos eran, como dije recién, la autoridad máxima. Todo esto sucede, o sea, eran la autoridad sobre la autoridad, ¿no? Y esto sucedía mientras las familias se actualizaban ante el progreso que se estaba desarrollando y también reivindicaban sus derechos
porque todo se estaba dinamizando. Un poco como pasa hoy, si hacemos ese paralelismo, ¿no? La tecnología está prácticamente sustituyendo determinadas carreras y las personas están tratando de igualar, de mejorar, de superar, de buscar nuevos caminos. O sea, hay negocios que se empiezan a cerrar, pero el comerciante o el profesional tiene que estar abierto a reinventar algo nuevo, un enfoque nuevo. O sea, había familias más patriarcales que otras, donde la mujer cumplía un rol social muy definido o cumplía con todos los requisitos para convertirse en una esposa clásica o no. En esta novela hay un mensaje, como dije al comienzo, que es feminista. Aclaro que estamos hablando de los años 20, ¿no? Y esto se nota en el patrón de conducta de la época que describe Jorge Amado. Y es ese sentimiento de libertad con el que vive Gabriela, ¿sí?, que se puede rescatar este mensaje feminista, aunque el concepto de feminista no existía entonces. O sea, estoy utilizando un término nuevo sobre algo que ocurría en 1920, donde sí la mujer buscaba expresarse. Era un movimiento que estaba en todo el mundo presente, o en gran parte del mundo, mejor dicho, ¿no? Estaba ese cambio, se venía, y la mujer reclamaba una participación que no tenía en sociedad, que estaba recluida en el hogar. Pero Amado acá lo hace con mucha sutileza. Sucede que un hombre, ya ampliaré luego quién es, se enamora de ella y la acepta como es, hasta cierto punto, porque él le propone casamiento, una casa y una alianza, o sea, le propone estabilidad, pero ella, Gabriela, eso no le interesa. Por eso le digo que ella era muy liberal, no me salía la palabra, era muy liberal. No le interesaba esa vida porque nada de eso a ella la hacía feliz y no lo necesitaba. Historia que se desarrolla en Bahía, como dije, en 1925, para ser exacto, una época en que aún habían esclavos y los grandes intereses se disputaban las tierras donde se plantaba el cacao. Y Amado lo describe contando esas microbatallas entre los distintos grupos armados que se manejaban por fuerza y por la fuerza y además por fuera de la ley, como ya les había mencionado. Amado entrelaza distintas historias de amor, de desavenencias políticas, y lo interesante es que estos coroneles, entre comillas, ¿no?, que se mencionan en la novela, como dije hoy, no eran militares, sino que eran los dueños de las grandes haciendas donde se plantaba el cacao. Clavo y canela se refiere a la piel de Gabriela, una piel joven, tersa, colorida y hasta con sabor, según la describe Amado. Lo que esto vuelve a demostrar cómo Jorge Amado manejaba la paleta de los sentidos en lo literario para llevarnos a ese mundo sensorial que viene construyendo. El clavo de olor es también por el aroma del pelo de Gabriela. ¿Y quién es Gabriela? Bien, Gabriela es una joven que viene huyendo junto con otra gente. Ella y todos muy pobres, desprovistos de todo. Y llega al pueblo, y llega toda sucia, andrajosa, con hambre, para ser contratados todos, ¿no?, por un lugar donde vivir y por la comida. A eso venían a trabajar. A Gabriela la contratan en esas condiciones y lo hace este hombre, Nasib, el dueño de un bar. Aquí hay una escena maravillosa en la que se describe a Gabriela dormida. Esto es muy poético, ¿no? Dormía en un sillón que recomiendo que la lean, ¿no? Es cuando ella, después de sacarse toda la suciedad que traía y se cambia, es vista por Nasib, el dueño del bar, por primera vez, como una mujer bella,
Entonces Amado despliega ahí toda su capacidad narrativa al punto de hacernos sentir que estamos allí en ese bar viendo a Gabriela a través de los ojos de Nasib, y después bailando en las calles. Es una historia de amor, una historia extraña, no es lo que parece, ojo, y donde estos personajes se mezclan construyendo una historia mucho más amplia que la historia de amor que parece ser. Realmente no quiero spoilear demasiado ni mucho, pero es una historia fascinante que tienen que buscarla para leerla. Yo se las aconsejo porque, como siempre hacemos en el programa, son clásicos de clásicos que ustedes no se pueden perder. Hemos llegado al final del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias. Mi nombre es Daniel Korsh y junto a Sandra Rush le decimos adiós. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado así como lo hicimos nosotros. Le agradecemos también a José Ferreira, un hombre que pasó por esta radio, como dije al comienzo, que hizo historia en esta radio, siempre con la música, siempre con el jazz, con su famoso programa Calle 52. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Lo mismo para Carmela Gómez, que nos contó todo lo que debíamos saber sobre el stand-up. Y esperamos recibir nuevas entregas de Carmela Gómez. También el espacio que generó Sandra hoy de homenaje a José Luis Zorrilla de San Martín, fue algo también histórico, como lo son sus monumentos. Esperemos que también vayan a buscar el libro de Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela. Les mandamos saludos especiales a María Noel Requesén, que está ausente por el momento, pero que en cualquier momento también se reintegra a la radio. Le mandamos especialmente gracias a Diego Sabela por el soporte técnico y a ustedes que continúen bien el fin de semana y que inicien bien el lunes, pero no se vayan porque Difusora Soriano tiene la mejor programación de la radio para ustedes. Así que adiós.